Supe que se guarda las y se Vamos a comenzar pues con nuestro bonito día hoy de instalaciones hidrosanitarias y gas. Sí. Vamos a comenzar pues ya por fin, ya dejamos los temas de edificación y nos tocan ahora los temas ya últimos de instalaciones. Hoy vamos a comenzar con el que es relativamente más sencillo, y cuando digo relativamente es muy relativo, de instalaciones hidrosanitarias y de gas. ¿Qué es una instalación hidrosanitaria? Es aquella que está dividida en dos partes, la hidráulica y la sanitaria. ¿Cuál es la instalación hidráulica? En una edificación, la que mueve agua, única y exclusivamente agua. Existen otras que son instalaciones neumáticas, que mueven aire. Existen las instalaciones sanitarias, que mueven desechos. Existen las instalaciones eléctricas, que en la práctica no mueven nada, pero son instalaciones. Y en nuestro caso, una instalación hidráulica va a ser el conjunto de tanques elevados, cisternas, tuberías, válvulas, bombas, calentadores, acondicionadores y muebles sanitarios de una edificación. Al respecto quiero hacerles mención. Todas son cargas vivas. Existe la tentación de considerarlas cargas muertas. No son cargas muertas, son cargas variables, están variando. Aún los muebles sanitarios, un excusado, varía su carga, porque vamos a vaciar agua, vamos a rellenar agua, va a estar cambiando de peso. ¿Okay? Todas son cargas vivas y tenemos que tomar en cuenta su ubicación al momento de realizar un proyecto. Porque algunas cargas van a ser significativas. El tinaco es una carga significativa, el aljibe o la cisterna son una carga significativa, el aire acondicionado es una carga significativa, aunque no es hidráulica y no es sanitaria, sino neumática. Un aire acondicionado puede ser de gran tamaño. Ahí hay varios ejemplos. También. Todas pueden ser cargas significativas. Recordemos que estamos trabajando con un peso variable. Y algunos tinacos van a ser más fuertes que otros. ¿De qué tamaño vamos a poner el tinaco? Del tamaño que lo necesita la casa.
Si es una casa muy grande, va a tener un tinaco de mayor tamaño que si es una casa chica. Si es un departamento, puede tener un tinaquito. Si es una residencia, va a tener varios tinacos. Si es un edificio, depende del uso que le vayamos a dar. ¿Cuántos tinacos tiene la universidad? ¿Han visto alguno? Alguno habrá, pero les apuesto a que es relativamente pequeño, porque más bien lo que va a tener es una bomba de alta presión. ¿Cómo lo sé? Está aquí afuera. Vamos comenzando con cisternas, aljibes y tanques. Los tres se parecen, pero no son lo mismo. Todos son depósitos utilizados para contener un líquido, ya sea de manera temporal o permanente, que pueda utilizarse para alimentar una instalación interna o para descargar agua con rapidez. La mayor parte de los excusados, por ejemplo, tiene un pequeño tanque. Algunos excusados ya no tienen tanque porque trabajan a presión desde otro lado. Toda instalación debería tener un depósito para asegurar la continuidad del agua. En muchas instalaciones, sobre todo de las que les llaman de interés social, suelen ahorrarse el costo del tinaco y entonces se alimentan de la instalación municipal. ¿Qué pasa cuando la instalación municipal se queda sin agua? La casa se queda sin agua. Y no es que necesites una cisterna especialmente grande. Puedes comprar un tinaco chiquito, 250 litros, y eso te va a servir para varios días. Si eres una sola persona la que vive ahí, le puede durar una semana o más. Si es una familia, a lo mejor nada más le dura un día, pero por lo menos vas a tener garantizada la continuidad durante cierto lapso de tiempo. ¿De qué tamaño lo vamos a seleccionar? De nueva cuenta, dependerá del uso que le vayamos a dar al edificio. Mientras más grande sea la familia o el personal que esté trabajando dentro, mayor debe ser la cantidad de agua. Piensa que aproximadamente van a ser 40 litros diarios por persona para un cálculo. Una familia de 4 personas consumiendo 40 litros diarios, 4 por 4, 16, 160 litros al día. Entonces, algunas consumirán más. Hay personas que consumen 80, que consumen 120 litros. Hay quien consume menos. En lo particular, yo tengo ecotecnias en mi casa. Yo consumo 16 litros al día. ¿Pero qué hacen en su casa? Es que estoy, incluyendo el baño diario. Les voy a mostrar técnicas. ¿Se baña diario? Claro. No lo parece por el olor, pero sí. No. Yo sí soy aficionado al baño diario para los músculos al final del día. Porque la verdad ya no es la edad, es el kilometraje. Bueno, al día en promedio estoy subiendo el equivalente de 27 pisos entre todas las universidades. No, ya se cansa uno. No quería ser ingeniero. Bueno, continuemos. Los tanques pueden ser subterráneos, pueden ir a nivel del suelo, pueden ser elevados. Y dependiendo de su función y accesorios va a ser su nomenclatura. Tenemos dos tipos de tanques. Uno que es para almacenamiento de agua potable
y otro que es para almacenamiento de residuos sanitarios. Este último caso, el de residuos sanitarios, lo vamos a tener única y exclusivamente en aquellas instalaciones que no estén conectadas al alcantarillado municipal. Ejemplo, si ustedes construyen una cabaña en el bosque. A los tanques elevados los conocemos en México como tinacos. A los tanques subterráneos los vamos a conocer como cisternas, si son prefabricados. Y en algunas zonas, como aquí, son aljibes, si son construidos. Aunque también son cisternas. La función es la misma, el método constructivo es diferente. Primero la medida, pero vamos a ver ahí un poquito más adelante justo esos detallitos. Profe, yo dije que cuando hacen precisamente ese cambio de aljibe a cisterna, que casi siempre dejan la tierra suelta y ella se tiende a compactar y a deformar la cisterna. Entonces lo que hacen es hacer un perímetro. Sí, lo vamos a ver cuáles son los procedimientos constructivos. No sé si lo traigo directo en la presentación, pero igual lo voy a nombrar porque ya saben cómo soy yo. Siempre encuentro datos interesantes de las anécdotas que le pasan a uno. Bueno, entonces, tenemos también cisternas que se colocan a nivel de piso. Y estas cisternas son relativamente resistentes y nuevas. Son diferentes las cisternas a los tinacos horizontales. Vean ustedes aquí en esto que tengo, un tinaco, todos son rotoplas porque fueron los que tenía a la mano, pero tengo un tinaco reforzado en la esquina superior izquierda, vertical, y tengo un tinaco reforzado en la esquina superior derecha, horizontal. ¿De qué capacidad es cada uno? 1100 litros. Los dos son de 1100 litros. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el horizontal tiene patitas desde el principio y significa que va a disipar su energía en esas patitas. En este caso son 6. Ese tinaco es en realidad una cisterna para piso. El tinaco redondo, común y corriente, que todos conocemos, y si alguien consigue un tinaco rotoplas de esos que parecen cilindro con popote, les encargo uno porque a mí me lo robaron. Era la onda. Bueno, estos generalmente no los colocamos directo sobre la losa de azotea. Los tenemos que elevar. ¿Por qué hay que elevarlos? Por la presión del agua. Y normalmente los nuevos calentadores, de los que también voy a hablar, necesitan una mayor presión. Y la mejor manera de conseguir presión es elevando el reservorio de agua. En ese caso, si ustedes colocan estos tinacos, sobre todo los más pesados, sobre bases con patas, recuerden que esas patas van a perforar más fácilmente su losa. Son cargas puntuales. Y si la carga es muy elevada, va a exceder la capacidad del concreto y van a perforar. Ya me ha pasado. No con tanque, no con ¿cómo se llama? No con rotoplas, con tanque de gases, con tanque de cilindro estacionario. Ajá. El cilindro estacionario, pusieron un cilindro a un lado de donde estaba un muro de carga. El problema fue que lo pusieron a un lado, no sobre el muro de carga. Entonces se fracturó. Aguantó lo suficiente el muro para que no hubiera problemas, pero sí se empezó a filtrar el agua de la lluvia. Fue ahí cuando se dieron cuenta de que estaba rompiendo el techo. La solución que pudimos encontrar fue que se gastara el gas
se moviera el cilindro vacío, se le pusiera una base resistente para evitar la perforación y se pudiera llenar de gas. Y acomodamos ahí, pero pues, o sea, desde el principio hubiéramos podido evitar ese problema colocándolo en un lugar apropiado. Bueno, entonces, otra de las cosas que nosotros vamos a tener es un tanque biodigestor. Si no tenemos un drenaje, generalmente en ciudad, y entendiéndose por ciudad a cualquier concentración de más de 500 habitantes, generalmente tenemos alcantarillado. Para efectos prácticos, aquí sí. Menor a 500 habitantes, raramente vas a encontrar un sistema de alcantarillado completo. Mayor, sí, sí hay. Entonces consideramos ciudad, si hay alcantarillado, no ciudad, si no hay alcantarillado. Otra forma que tienes para considerar si es una ciudad o no es ver si hay oxos. Oxos. Si ya llegó un oxo, sí es ciudad. ¿Cuál es el tanque bio? En este caso es negro, que dice autolimpiado. Esquina inferior izquierda. ¿Qué función realiza este tanque biodigestor? Vamos a tomar todos los desechos sanitarios, vamos a tener adentro bacterias aeróbicas y anaeróbicas que van a descomponer en elementos más sencillos toda la materia orgánica y vamos a sacar un lodo que podemos utilizar para abono o podemos llevar a tirar a algún lugar apropiado. No lo utilizamos en ciudad porque tenemos alcantarillado. Lo utilizamos literal en campo o en lugares apartados donde no tenemos una manera de tirar nuestros desechos y contaminaríamos una potencial fuente de agua. Además de que son un foco de infección. Los tanques biodigestores encontramos en varios modelos. Uno de ellos puede aprovechar gas para cocinar. Generas gas, generas metano. Y es una lástima que nosotros no tengamos instalaciones biodigestoras en lugares donde se producen muchos desechos fecales. Ejemplo de esas granjas donde hay vacas. Ahí se podría captar una cantidad enorme de metano, de gas natural. Tan es así que en lugares como la India, Pakistán, Bangladesh, se captura el metano y cocinan en las zonas rurales con los mismos desechos de los animales de granja. Es caro, no te voy a mentir, es relativamente caro, pero aún así es preferible a otros tipos de gases. Un biodigestor chico va a estar costándote unos 40,000 pesos. Por eso no lo utilizamos en ciudad. Pero si esto te va a evitar problemas de contaminación de agua, si estás, por ejemplo, en el campo, donde tienes tu propio pozo, no vas a enterrar tus desechos porque vas a contaminar tu propia agua. Entonces ahí tienes que utilizar un biodigestor. ¿Cómo se llama? Petrina. Sí, por eso necesitarías tener uno de estos. Pero ojo, este costo es porque este sistema ya viene completo. Tú puedes hacer tu propio sistema biodigestor a la 10ª parte del costo. Pero no va a ser tan fácil como llegar a enterrar e instalar. Entonces, pros y contras. ¿Okay? Algunos sistemas biodigestores son tan sencillos como tener un tubo de PVC conectado a una bolsa de polietileno conectada a otro tubo de PVC. Y cuando se te llena, cierras la bolsa, la cambias. Si corremos con un poquito de suerte, les paso la presentación que utilizamos en la clase de Protecnics, si me acuerdo, para que lo vean. Porque son cosas interesantes cuando trabaja uno aislado del mundo. Bueno, continuamos.
Entonces, las cisternas también van a necesitar motores. ¿Por qué? Porque se encuentran en un nivel bajo. Y recuerden, el agua es floja. El agua no sube por su propia voluntad. Ni siquiera por capilaridad. Si el agua se puede quedar abajo, se queda abajo. Entonces, necesitamos nosotros una bomba para poder subir la cantidad de agua, y las bombas que generalmente utilizamos en nuestras instalaciones son bombas a tiempo parcial. Esto significa que solo van a funcionar bajo ciertas condiciones y no van a estar funcionando todo el día. Incluso podemos utilizar bombas de presión cuando tenemos una baja presión de agua, y solo las vamos a utilizar cuando necesitamos que haya un aumento de presión. También hablaremos de en qué momento sucede esto. Las bombas hidráulicas las vamos a calcular de acuerdo a la ley de Bernoulli en la clase de instalaciones hidráulicas. Yo no sé ustedes, pero yo llevé 3 semestres de instalaciones hidráulicas. Y me gustaba tanto estar trabajando con el agua, era muy fascinante, era muy bonito, pero los cálculos eran bastante complicados y opté por dedicarme mejor a caminos. No son complicados, son muy extensos. Por eso, ese es el término. Más bien, tienes razón, no son complicados, son extensos. Son laboriosos. Sí, Esa es la palabra, laborioso. Así como cuando calculamos la cimentación, tampoco es que sea muy difícil, pero es complicado porque tienes que estar calculando de manera iterativa. Lo mismo nos pasa con todos los cálculos. dicen que las bombas solamente funcionan a un 80 o a un 10% de su capacidad. Las bombas. Las bombas generalmente funcionan entre un 20 y un 50% de su capacidad. Los extremos son 80 y 10. Las más potentes es 10. Es que es muy difícil mover el agua, sobre todo cuando tienes distancias muy largas. Mientras más distancias tienes, menos eficiencia va a tener la bomba, y además la bomba solo puede mover cierta cantidad de agua cuando el agua está funcionando en flujo laminar. Porque en cuanto empiezas a trabajar en flujo turbulento, olvídalo, no sube nada. Si ustedes checan las curvas de eficiencia de una bomba, van a ver que hay un punto donde suben la mayor cantidad de agua a una velocidad relativamente media y luego empieza a bajar. Y nosotros tenemos que encontrar el punto donde se mueve la mayor cantidad de agua, no a mayor velocidad. Entonces, son problemas de ingeniería. Normalmente dejamos que sea el ingeniero mecánico eléctrico el que se encargue del diseño de la bomba y que nos pase a nosotros sus datos para nosotros saber qué caudal vamos a mover. Es que cada uno de ellos cada uno de nosotros hacemos trabajos diferentes. Tú pensarías, el ingeniero mecánico eléctrico es el que se encarga de los canales hidráulicos, pero no, es el ingeniero civil el que diseña los canales hidráulicos. Las presas las diseña el ingeniero civil. Los generadores los diseña el ingeniero mecánico eléctrico. Entonces, cada uno de nosotros trabajamos en un mismo proyecto con cosas separadas. Bueno. ¿Qué tipo de bomba vamos a colocar? De nueva cuenta, ¿qué distancia vamos a trabajar? Pro tip. Cuando ustedes coloquen una bomba, extraiga agua de la cisterna y la lleve directo a su tinaco, usen el menor número posible de curvas. Cada curva, cada codo, cada pendiente que ustedes hagan va a reducir la velocidad de su bomba y por tanto va a reducir la eficiencia de su bomba.
Y es muy común que llegue el fontanero y ponga un montón de curvas y luego ponga otra curva para que se vaya por todo, quién sabe por dónde. Y la solución más práctica hubiera sido girar 90 grados la bomba, 180 grados la bomba para que quedara recto. Pero no, iba a ponerle curvas. Y luego, maestro, ¿por qué nada más que hay un chorrito de agua y te pones a ver con tanta curva, la pobre bomba pierde el 80% de su eficacia, que de por sí ya es menos? Entonces, mientras más recta hagan la toma y el desagüe, mejor. En cuanto a los calentadores. Los calentadores son dispositivos termodinámicos. Esto significa que calientan agua. Y su función es nada más calentar agua. Hay algunos que tienen sistema de recuperación térmica. Estas ecotecnias, también se encuentra en la presentación, porque la di el cuatrimestre pasado, se las paso. El sistema de recuperación de temperatura consiste en tener un plato de cobre en la parte de abajo y en las paredes de su regadera para seguir calentando el agua que está circulando. Aprovechando el calor del agua que disipa su chorro, volver a calentar el agua. Pierdes menos energía. De todos modos se pierde, pero pierdes menos. Es muy raro en México, porque el costo también es muy elevado. Es más común ahora tener dos tipos de calentadores que son altamente efectivos y se los recomiendo encarecidamente. El viejo calentador de tanque ya no se usa. Cada vez es más difícil encontrarlo, de hecho, y con buena razón. Consume mucho gas y el gas está muy caro. Lo que ahora usamos es un calentador de paso. ¿Qué ventaja tiene el calentador de paso? Solo se enciende cuando circula el agua. Y si no circula el agua, se apaga. No solo eso, sino que tenemos dos tipos de calentadores de paso. Uno con un pequeño depósito, nunca mayor a 20 litros, generalmente 5 litros, para mantener una porción de agua caliente para cuando abres la llave salga de inmediato. Y otro que tiene un sistema piezoeléctrico o un sistema eléctrico alimentado por batería que en cuanto se abre el agua, abre el gas y saca chispas para encender el gas. ¿Cuál de estos consume menos gas todavía? El piezo. El sistema piezoeléctrico tiene la desventaja de que el agua va a estar completamente fría y la primera parte del agua siempre va a salir fría. Pero, dependiendo de qué tan lejos lo tengas del punto donde lo vas a utilizar, puede desperdiciarse una cantidad mínima de agua. Yo instalé mi calentador de paso a exactamente 1 metro de mi baño. Pierdo 2 litros de agua en lo que sale agua caliente. Una tina. Pongo una tina y aprovecho esa tina para lavarme los pies junto con mi sillita para poder sentarme, no caerme. Pues hombre, yo ya no puedo estar así como garza todo el rato hallándome los callos. Así que me siento para hallarme los callos a gusto con el agua que está en mi tina. Los dos son de paso. El de arriba tiene un pequeño reservorio, el de abajo no. El de arriba tiene un reservorio de 5 litros. Además, tenemos pequeños calentadores que son exclusivamente eléctricos. Son unas cosas terriblemente malas. Porque
gastan más electricidad de la que deberían. Los calentadores eléctricos. Como es una resistencia eléctrica, no va a funcionar tan bien, porque además la cantidad de energía que saca el gas es mayor. Pero, ojo, si tu consumo de agua es mínimo, es quizá tu mejor opción, porque tu consumo energético va a ser menor y tu costo de gas es nulo. Todo lo está haciendo con electricidad. Hay también de dos tipos. Uno que parece calentador y se coloca como si fuera un calentador y traga energía como si se tratara de un horno. Y otro que lo colocas directo en la salida de tu regadera. El que colocas en la regadera, al ser mucho más chiquito, calienta mucho menos. Pero puede ser la diferencia entre bañarse con agua congelada o bañarse con agua tibia. Y funciona. Todos los calentadores que usan combustible producen gas de desecho. Este gas es peligroso y tienen que tener su calentador siempre en una zona abierta. Pueden instalar su calentador cerca del tanque de gas, pero que no estén juntos, que haya una sana distancia. Sana distancia puede ser 1 metro, no hay tanto problema, pero tiene que estar completamente abierto. Y al respecto, otra anécdota, que a mí me encanta, no sé si lo hayan notado. Tuvimos un cliente hace muchos ayeres que se quejaba de que su instalación de gas, que su estufa y su calentador gastaban mucho. Porque un cilindro de 30 kilos le duraba 1 mes. Mucho. Así que hicimos rápidamente lo que cualquiera hubiera hecho en nuestro caso. Agarramos una cubetita con agua y jabón, una esponja, y nos pusimos a pasar la esponja por toda la instalación eléctrica. Y encontramos un agujero en un tubo. Porque no sentía el olor a gas, porque estaba en un patio. Se iba el gas, no entraba a la casa, afortunadamente. Sí, pero va a ser muy peligroso que no haya nada. Detectamos el agujero, era un agujero mínimo, pero haciendo un cálculo rápido de servilleta dijimos, sí, por aquí se puede ir el gas a razón de 1 kilo al día. Por eso nada más le duraba 1 mes. Solución, se cambió ese pedazo de tubo. ¡Listo! El siguiente tanque le duró 6 meses. Ok, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Todo cosa de un poquito de observación. Sí, y esa es justamente la siguiente diapositiva. ¡Qué buena pregunta! Yo no cuando, por ejemplo, en invierno, casi no calienta. Alzo, calienta mucho. El calentador solar es muy apropiado para México y puede mantener el agua caliente, entendiéndose por caliente 50 grados Celsius, por más de 24 horas. Garantizado. Porque se lo puse a mi carnal. Y a mi carnal en invierno le hervía el agua. Pero también nosotros lo que tenemos en mi casa, tenemos uno de plancha. Dependiendo de la orientación en la que pongas tus tubos y de la capacidad del tanque de almacenamiento, va a ser la cantidad de agua. El tanque que le puse a mi carnal, a mi hermano, fue de 400 litros. Le dura caliente el agua 4 días.
Si compras uno chiquito de los de 60 litros, si compras un tanque chiquito de 60 litros, te lo vas a acabar bien rápido. Y obviamente tienes que tomar en cuenta la capacidad calorífica del agua, depende de la cantidad de agua que vayas a tener y de la orientación. Por supuesto, es necesario que tengas tu tanque de reserva arriba del nivel del termotanque. El termotanque es donde almacenas el agua caliente del tanque del calentador solar. Pero además, si vives en una zona donde exista la posibilidad de que granice, ejemplo, la Ciudad de México, Guadalajara, ponle una protección de policarbonato a tus tubos. ¿Por qué? El policarbonato va a dejar que pase el calor. Un poquito menos, porque también tiene cierto efecto aislante, pero es más flexible y no se va a romper con los granizos, en especial con los que cayeron hace unos días, que llegué a ver un granizo del tamaño de una moneda de 20 pesos. Rompió un vidrio en un coche. No estaban muy contentos los de la aseguradora. Los de la vidriera sí. Los de la aseguradora no. Y por supuesto no vayan a cometer el error de decir, puse calentador solar, pero sale el agua tan caliente que mejor me puse techo. Para que no salga tan caliente. En ese caso, lo que pasó es que seleccionaron mal el tamaño de su calentador. Entre más grande, mayor va a ser la capacidad térmica y puede llegar a hervir si no lo usas mucho. Más chico es más fácil que llevar. Y de hecho lo van a escuchar. Cuando el tanque es muy chico, literal a mediodía van a estar escuchando que borbotea. De hecho, los tanques tienen una salida lateral y un tubo elevado. El tubo elevado se llama jarro de aire, que sirve para mantener la presión. Tiene que tener el mismo nivel del tinaco. Si excede de ahí, por ahí va a salir la presión. También se encuentran los calentadores, porque si no tuviéramos ese jarro de aire, puede explotar. Entonces, es parte de la instalación eléctrica no hidrosanitaria. Bueno. Si es necesario que nosotros tengamos una instalación en la que no hay tinaco, sino únicamente una cisterna, y necesitemos encender nuestra bomba presurizadora para subir y bajar agua, en ese caso vamos a necesitar una consideración especial. Las bombas se colocan a la salida de, no a la entrada de. Si nosotros encendemos una bomba a la entrada, podemos romper el tanque. Necesitamos disipar un poco la fuerza, no tanto el caudal, la fuerza. Este se llama efecto golpe de ariete y lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, en cuanto a las instalaciones sanitarias, nosotros tenemos agua servida cuando ya pasó de la zona de agua potable a la zona sanitaria. No todas las aguas servidas son aguas negras. Algunas las consideramos aguas grises y otras las consideramos aguas jabonosas. ¿Cuál es la diferencia? Si la utilizamos para limpiar, generalmente la vamos a considerar agua jabonosa. Si la utilizamos para limpiarnos, la vamos a considerar agua gris. Y el agua negra es cualquier agua que haya estado en contacto con materia fecal. Las instalaciones sanitarias tienen como fin último retirar las aguas negras, grises y pluviales
de las construcciones de forma segura y habitualmente las mezclamos. No deberíamos mezclarlas. Las aguas negras deberían irse con las aguas negras, las aguas pluviales deberían irse con las aguas pluviales, especialmente al subsuelo, que buena falta nos hace. Pero, porque siempre hay un pero, si nosotros tenemos instalaciones sanitarias múltiples, vamos a aumentar proporcionalmente el costo. Por tanto, solemos mezclarlas. Recomendación ecotecnia: que su patio y su azotea conecten a un pozo de absorción. Su jardín y su patio deberían absorber toda el agua. Y esto lo pueden observar incluso en las lluvias. Donde ustedes tengan jardín, donde tengan tierra, no van a tener un nivel de agua muy elevado, por más que llueva, porque la tierra está bastante seca y absorbe agua. En cambio, donde tengan ustedes una zona impermeable, van a tener una cantidad enorme de agua. Por eso, en algunas zonas, la calle se inunda y adentro el jardín sin ningún peligro. Las instalaciones sanitarias las vamos a proyectar procurando sacar el máximo provecho de los materiales, de sus cualidades. La mayor parte de los materiales son enteramente impermeables y hay algunos que tienen características térmicas. Por tanto, tenemos que tener cuidado con ellos. Ejemplo, el cobre. La mayor parte de las tuberías de agua fría y caliente las van a hacer de cobre, porque está saliendo muy económico, comparativamente hablando. Pero el cobre conduce muy bien el calor. Por tanto, en el caso del agua caliente, vamos a perder energía térmica disipada en la pared. Solución: podemos utilizar un tubo de algún material plástico termofusible. Son unos tubos verdes similares al PVC. El PVC por sí mismo se reseca y se rompe, el termofusible no. El termofusible tiene la maravillosa capacidad de ser muy penetrante. Por tanto, si nosotros pasamos energía térmica a su interior, no se refleja afuera. Y de la misma manera, al ser impermeable, por decirlo de alguna manera, a la luz ultravioleta, no se va a fracturar cuando está expuesto al sol. Pero tiene que ser material específico para uso en exteriores. El cobre es muy delgado, es resistente, pero es muy delgado y se rompe en congelación, no tanto en vapor, ahí se expande, pero se rompe con golpe de ariete. Entonces, las zonas en las que tengamos golpe de ariete las tenemos que reforzar. Yo creo que eso es la que sigue en la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, pero bueno. Entonces, nuestro material tenemos que aprovecharlo de la mejor manera posible para reducir los costos de instalación. Y al respecto, para reducir costos, vamos a realizar nuestras instalaciones cuando el trabajo de albañilería todavía está en obra negra. No queremos que el albañil ya haya puesto el enjarre, ya haya puesto el alisado y algunas veces hasta le pintaron. Y entonces llega el fontanero y se pone a partir pared. ¿Cómo para qué? O sea, le estamos pagando extra por la demolición y aparte vamos a dejar el parche. No, hagámoslo cuando estamos todavía en la etapa de obra negra, todavía no se ha enjarrado, todavía podemos mover nuestros materiales, todavía nos podemos acomodar. Como cuando estábamos viendo la malla de
electrosoldada, pongamos la instalación antes de poner el concreto y listo. Que no vayan a pasar cosas como esta. ¿Qué le notan a la imagen de la derecha? Las dalas, ¿qué pasó con esas dalas? ¿Por qué? ¿Por qué las ponen a funcionar en Bluetooth? No estaba el Inge. Y a nosotros nos van a cobrar eso, porque somos los residentes. No, ahí ¿qué solución hacemos? Lo que tenemos en la imagen de la izquierda. Antes de colar, ponemos todas las instalaciones. Y así ya no hay ningún problema. Para instalación eléctrica corrugada. ¿El blanco? Puede ser. ¿La manguera? Porque les salió barato. Yo recomiendo para instalación eléctrica el tubo corrugado porque es más fácil que pasemos los cables. Y no necesitamos cosas. Pero bueno, ahí dependerá del presupuesto que haya. Lo que nunca debemos de hacer es romper zapatas de cimentación, tablas de desplante, columnas, figuería, nada para colocar la tubería hidrosanitaria. Y que me perdonen algunos de los colegas, pero jamás deberían pasar ustedes instalaciones hidráulicas, de gas o eléctricas por el centro de una columna. El centro de una columna no trabaja. Tanto lo pueden instalar como pueden no instalarlo. Pero no pasen las instalaciones por ahí, porque en algún punto esa columna tiene que salir. Y donde sale la instalación de esa columna, toda esa parte en vertical no sirve, no transmite fuerzas. Y es equivalente a tener una media caña. Y eso genera momentos, y esos momentos pueden romper una parte de las columnas. No queremos eso. Las instalaciones no se pasan por elementos resistentes, no se pasan por columnas, no se pasan por vigas, no se pasan por balas, no se pasan por trabas, no se pasan por la cimentación, no se pasan. Pásalo por abajo. Son dalas continuas, las dalas continuas no tienen problema. Pásala por abajo. Se supone que la parte de abajo va a estar compactada y va a transmitir en forma de cebolla de presión. Pero si tú fracturas una dala, estás haciendo un esfuerzo diferenciado. Y entonces vas a tener cortante. Y el cortante va a fracturarte tu muro. Y no queremos que se nos fracturen los muros. Pasa tus instalaciones por abajo. O, si estás haciendo una losa de entrepiso, pásala por entre los alveolos. No vas a tener mayor problema. Lo que no debes hacer es romper un elemento resistente. Las aguas residuales o servidas las vamos a recolectar en grandes colectores. Y los colectores solemos lanzarlos hacia una planta de tratamiento. Todas las grandes ciudades tienen plantas de tratamiento. Todas las pequeñas ciudades están recibiendo plantas de tratamiento. Las ciudades más pequeñas tienen plantas de tratamiento especiales. Esta es parte de un programa del gobierno para tener plantas de tratamiento para todos lados. En el caso específico de Guadalajara, la Ciudad de México, Monterrey, Toluca, Tepic, por nombrar las ciudades, ya tienen incluso plantas de tratamiento en parques grandes.
Aquí ustedes pueden visitar 2 plantas de tratamiento. De hecho, le pueden dar un billete al guardia y los deja pasar. En el Parque de la Solidaridad y en el Parque Metropolitano. Y son 2 plantas de tratamiento diferentes. Y nomás le dicen, soy estudiante, tengo 100 baros. Sí, cómo no. Tienes 10 minutos. Ya. En todas las grandes parques hay una planta de tratamiento. Diferentes en que tienen diferentes formas de tratarlo. Sí. Capacidad y diferente método. En el caso específico del Parque Metropolitano es un cilindro que combina bacteria aerobia y anaerobia por rotación. Y en el caso del Parque de la Solidaridad son con tanques de lodos. Lodo primario, lodo secundario y lodo terciario de tratamiento. Son diferentes. Y aparte hay otra planta de tratamiento, pero esa ya no los van a dejar pasar a la salida del río San Juan de Dios, en el límite entre Zapopan y Guadalajara. Está cerca del auditorio de Benito Juárez, por periférico, pero ahí no los van a dejar pasar. Lástima. Y qué bueno que no los van a dejar pasar porque apesta. Es como si fuera una planta de tratamiento. La función de la planta de tratamiento es eliminar todos los contaminantes del agua, todos los desechos, y devolver el agua a un estado más puro. La devuelve a un estado que llamamos agua tratada y algunas veces agua cruda. Necesita más tratamiento. Y esto me da pie a la siguiente parte. Las plantas de tratamiento de las grandes ciudades cuentan con material para eliminar los desechos orgánicos. Por tanto, ustedes deberían lanzar el papel al excusado para evitar materia fecal en el aire de su casa. No necesitan el bote de basura y luego tirarlo. Tírenlo directo al excusado. No se va a tapar su tubería. Garantizado. No se tapa. El papel de baño actual está diseñado para deshacerse del agua. No se deshace de inmediato, pero se deshace. La cosa que no se tapa, yo siempre he hecho, Definitivamente no se tapa, garantizado. Llevo 30 años haciéndolo. de hecho, bueno, que yo he entendido se podía tapar con la persona que manejaba la instalación, pero aquí por el lado del malo, son por las pendejadas que requieren mayor presión para que llegue el agua, nunca se han tapado. ¿Dónde existe la posibilidad de que el agua no se lleve los desechos? A grandes altitudes. Y sí ha pasado, sí me ha pasado, en la Ciudad de México, en los valles de la Torre Latinoamericana, pero estamos hablando de que está a una elevación superior. Pero aún así, los nuevos tanques, los nuevos excusados que tienen chorro hidráulico, hacen que se vayan. El otro lugar donde me pasó fue en La Paz, Bolivia. Literalmente estábamos a casi 4,000 metros, casi no hay presión de agua, comparativamente hablando. Obvio es que ahí echaras lo que echaras no se iba. Ni modo. Y por cierto, no gira al revés el agua. Bart Simpson repitió. Bueno. La idea es tratar el agua de una manera que la podamos aprovechar. Cuando tenemos agua cruda o agua tratada, podemos inyectarla de vuelta al subsuelo y podemos utilizar las aguas grises y las aguas jabonosas para cumplir más funciones.
Las aguas las dividimos por coloración. Excusados, mingitorio, agua negra. Agua gris, vertedero y fregadero. Agua jabonosa, lavabo, regadera y lavado. Generalmente. Pero tenemos nosotros cierto tipo de ecotecnias que nos van a ayudar a reducir el consumo de agua. Vamos a hablar con ellas en 2 o 3 diapositivas más adelante. Lo importante que quiero que noten es que todo tiene que ir conectado a un mismo tubo, por ahorro. Ya se nos había mencionado, no podemos tener 2 o 3 tubos diferentes porque representan más gasto. Mientras más se conecte a un mismo tubo de drenaje, mayor diámetro tiene que tener este tubo de drenaje. Pero mayor diámetro no significa necesariamente que va a ser un diámetro enorme. No he puesto yo ninguna instalación sanitaria con un tubo mayor a 4 pulgadas. Entonces, la mayor parte de los tubos sanitarios van a empezar en diámetros de 1 pulgada, 2, 3 y máximo 4 pulgadas. ¿Por qué pulgadas? Porque nos lo venden en pulgadas, no por gusto. Si pudiéramos conseguir métricos, ponemos tubos métricos. Es más fácil el cálculo. Pero bueno. Todos los tubos necesitan ir conectados a una chimenea de ventilación. Y esta chimenea de ventilación tiene que ir lo bastante elevada como para que si hay un eventual olor, no se perciba. La mayor parte de estas chimeneas van a estar tan elevadas que los vapores ni siquiera alcanzan a salir, se condensan y caen. No es así con los gases como el metano, que son muy ligeros. Pero el metano en realidad no tiene olor. Son otros componentes que se producen por la descomposición los que crean el olor. Todo esto tiene que ver con la posición de los muebles sanitarios. Observamos en la imagen dónde tienen que ir las cosas. Los tubos de descarga más pequeños siempre van a ir conectados al lavabo. ¿De qué tamaño es el tubo del lavabo? Chiquito, 2,5 centímetros, 1 pulgada de diámetro. Y se va a conectar al mueble, al excusado, que ya va a tener un tamaño mayor porque necesitamos que salga más flujo a la vez. Estamos descargando como 20 o 30 litros de jalón, literal, de cada jalón. Y la regadera generalmente aprovecha un tubo un poco más pequeño. Si en el excusado utilizamos un tubo de 3 pulgadas, la regadera puede utilizar uno de 2, pero generalmente pones del mismo tipo, del mismo tamaño, para ahorrar el costo. Recomendación, pues que el excusado quede después de la regadera para que no se regresen los olores. Vamos a crear una trampa de agua, así se llama, la cual impide que salgan los olores. Y si digo impide que salgan los olores, digo impide que salga cualquier cosa que venga del drenaje. Y es que ya ha pasado, acaba de pasar hace unos días, que salió granizo por el drenaje. Ay, pues Dios ¿Y eso por qué? Porque se llenaron los tubos de la calle y hubo gran presión.
se regresó. Es lo que pasa cuando, por ejemplo, se llenan las baterías y las tapas salen. Es exceso de presión. Tenemos un caudal más fuerte del que deberíamos trabajar. En este caso no es la basura que tienen. Aparte, pero también la realidad es que los tubos de drenaje ya no están preparados para los caudales de las lluvias, porque ahora tenemos cambio climático, ya no hay duda de ello. Probablemente ya pasamos el punto de no retorno. Ahí nomás les aviso para que se vayan preparando. Por eso en Inglaterra ahorita tienen días en los que estuvieron a 40 a 41 grados. Inglaterra, donde en su vida habían salido de los 30. Cuando tienes Inglaterra con la misma cantidad de calor que Monterrey, tenemos un problema. Las plantas son muy sensibles. Bueno, entonces, todo esto se conecta por medio de una pendiente. Las pendientes no son muy grandes. Estamos trabajando con una pendiente máxima de un 4%, lo que significa que vamos a subir en un extremo 4 centímetros por cada metro lineal que tengamos. No es una gran pendiente, pero se nota. Si tenemos que recorrer 4 metros con una pendiente del 4%, nuestro relleno de la losa va a tener que ser de 16 centímetros, lo cual puede añadir una gran cantidad de peso. En muchas zonas nos basta una pendiente del 2%. En ese caso, nuestro relleno sería de apenas 8 centímetros. Literal, es la mitad. Y existen algunas zonas en las que nos bastará una pendiente del 1%. Y en ese caso, por cada 4 metros, solo tenemos que subir 4 centímetros. Casi nada. Depende de los cálculos que vayamos a hacer. Y depende de lo que vayamos a hacer. Si solo vamos a tener una regadera, por ejemplo, una pendiente del 1% basta. De hecho, una pendiente del 0.5% basta. Pero para un excusado, yo no pondría una pendiente tan pequeña. Literal, pongo una de 2% para garantizar que se vayan todos los desechos. Depende de qué cosa estemos haciendo, vamos a tener nuestra pendiente y les voy a dar los documentos de dónde pueden obtener estos datos. Todos los sistemas hidrosanitarios requieren accesorios. A pesar del nombre de accesorio, son parte integral, porque sin ellos no podemos utilizar el sistema. ¿Por qué se le llama accesorio? Porque nosotros lo podemos cambiar en cualquier momento. Ejemplos: bañera, regadera, lavabo, llaves. Podemos cambiarlos, podemos ponerlos, podemos quitarlos, podemos mejorarlos, podemos intercambiarlos, podemos conectarlos, podemos clausurarlos, podemos taparlos, podemos destaparlos. Podemos hacer lo que se nos antoje con los accesorios. Si algún día nos empieza a gotear una regadera, ¿por qué puede ser? Porque una de las llaves ya perdió el empaque. Solución: se cierra la llave de paso, se quita el cartucho de la regadera, se pone un empaque nuevo, se regresa el cartucho. Voilà, listo, deja de gotear. Si sigue goteando porque ya no es el puro cartucho y es algo más, o sea, ya no es el empaque sino el cartucho, literalmente, se cambia el cartucho y ya. ¿Cuánto cuesta un cartucho para una llave y mando de regadera? Como 160 pesos. Entonces, algunas llaves, monomando sobre todo, vienen con los cartuchos integrados. Y en ese caso no las podemos arreglar, tenemos que cambiar toda la llave. Pero muchas veces solo es necesario cambiar un empaque, porque la llave todavía funciona.
Depende de por dónde esté goteando. Si gotea de la cebolla, de la punta de la llave, entonces es el cartucho. Si gotea de la llave, del maneral o de la parte inferior, va a ser el empaque. Y nosotros podemos utilizar ecotecnias para reducir nuestro consumo de agua. Y entre esas ecotecnias nos vamos a encontrar estas maravillas. Y si recuerdan, les dije que les iba a hablar sobre la colocación de las cisternas. Es aquí donde viene. Vamos comenzando primero. ¿Qué es una ecotecnia? Una tecnología que nos permite reducir nuestro gasto de algo. Ejemplo, las lámparas de LED son una ecotecnia porque gastan menos electricidad que las fluorescentes y a su vez gastan menos electricidad que las incandescentes. En el caso de instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, las ecotecnias principales son los mingitorios secos, no necesitan agua, y las cebollas o los cabezales de regadera de alta presión. Por eso pude reducir yo mi consumo de agua al bañarme, porque sale menos cantidad de agua, pero yo siento que por la presión sale más cantidad de agua. Me tardo menos en bañarme porque es limpieza profunda. Y son unas cebollitas muy económicas. ¿Qué problema tengo yo en lo particular con estas cebollas? Que si el agua es dura, se van a tapar. Solución, se instala un filtro que remueve la dureza del agua. O, de vez en cuando, sumerges la cebolla en un poquito de agua con vinagre y listo. Se destapa mágicamente. Bueno, ¿qué otra cosa? Observe la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha. Tengo dos instalaciones para aprovechar aguas grises. Encima del tanque de mi excusado puedo colocar una llave de tal manera que el agua con el que se va a llenar el tanque la aprovecho para lavarme las manos. De todos modos voy a abrir el agua. Fácil, directamente echo agua y va a estar saliendo agua por la llave en la cantidad necesaria para que se llene el tanque. Tiempo suficiente para lavarme las manos, dura 1 minuto más o menos en llenarse el tanque. Suficiente. Listo, vámonos, ya no necesito un lavabo extra. Y esas cositas las consiguen como por 1,500 pesos. Y hay para cualquier tipo de tanque. Oye, pero no sale el chorrazo. Pues sí, es que no queremos que estés gastando agua. No queremos que te laves las manos con 40 litros de agua si solo necesitas 5. Eso es una ecotecnia. ¿Qué más? ¿Ves el tanquezote ahí azul que está abajo? Que tiene una cosa azul hueca a un lado. Esto es un sistema de aprovechamiento de agua de lluvia. En el caso específico de Guadalajara, le llaman al programa Nido de Lluvia. Su función: toma el agua que llega desde la azotea, desde el techo, lo va a pasar a un sistema limpiador primario, que es la cosita azul hueca, se llama Tlaloque, porque el Tlaloque era el ayudante de Tlaloc. Y lo que sirve es para limpiar la primera agua. Cuando llueve por primera vez, en la época de lluvias, todo el polvo de la azotea se va a ir al Tlaloque. Y lo que sale del Tlaloque se va a ir a la cisterna. Y la cisterna va a recibir agua limpia. Si yo no quiero tener la cisterna en el patio, porque evidentemente me va a consumir espacio, entonces la solución es enterrarla. ¿Cómo entierro una cisterna? Primero, importante,
tengo que hacer un agujero. Por alguna extraña razón, si no haces el agujero no puedes enterrar la cisterna. Ya lo he intentado. Haces el agujero de mayor tamaño del diámetro de la cisterna y de mayor profundidad de la cisterna. Colocas la cisterna y paso muy importante, la llenas de agua. Una vez que está llena de agua, vas a poner tierra, una mezcla de suelo, cemento alrededor. Pero ¿por qué tiene que estar llena la cisterna? Para la presión. Vamos a considerar la presión máxima de la cisterna. Una vez que está llena, entonces relleno. Y una vez que esté rellenado, apisono. Ahí sí voy apisonando. Y encima ya puedo poner mi firme. Listo. ¿Dónde coloco la bomba que saque el agua? Lo más cercano posible a la cisterna. ¿De qué tamaño puedo hacer el agujero? Depende del tamaño de la cisterna que utilices. La mayor parte de los reglamentos de construcción que yo conozco me dejan excavar sin ningún problema ni permiso 2 por 2 por 2 metros. Suficiente para poner una cisterna de 7 metros cúbicos. 2 por 2 por 2. Una cisterna de 7 metros cúbicos equivalente a 7,000 litros. Algunas veces sí les van a poner restricciones de profundidad y generalmente esa restricción es de 1.25 metros, metro y cuarto. Y eso me deja poner una cisterna de 5,500 litros, si mal no recuerdo. Obviamente esta cisterna no va a medir 2 por 2 de ancho, va a medir 3 por 3. En realidad no mide 3 por 3, pero sí es mucho más ancha, como la primera que mostramos. Pero sigue siendo una muy buena capacidad. Y ahora, en cuanto a la ecotermia, este sistema, ¿cuánta agua recibe? Bueno, depende también de dónde estés. Pero no puedo más que decir que en el caso de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, que son las que tienen el programa ahorita, con 3 lluvias se han recibido 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos para una familia de 4 personas es suficiente agua para pasar la época de estiaje. Aproximadamente 4 meses. Si no es que 5. Con mi gasto en particular, yo podría pasar todo el año sin pedir agua al sistema intermunicipal de agua potable y de alcantarillado. Y en mi casa se recibieron 7 metros cúbicos. Las cisternas generalmente las ponemos, las de 2 por 2 por 2 caben 8. Pero las comerciales son de 7 porque la forma redonda tiene desperdicio. Y por supuesto, si llueve todavía mucho, siempre puedes poner 2 cisternas. Porque no tienes límite para poner cisternas más que tu espacio y que no afecte la cimentación. Una cisterna de 7 metros cúbicos anda como en 16,000 pesos. Pero toma en cuenta lo que te vas a ahorrar a largo plazo y vale la pena la inversión. Sobre todo en época de estiaje, créeme, te va a servir. Vaya que sí te va a servir. Bueno. Golpe de gripe. Todas las descargas de agua, todas
provocan un golpe. Están disipando energía. Y recordemos que los líquidos con las características del agua son incompresibles y por tanto van a llegar con toda su fuerza y pueden fracturar la instalación. Sucede lo mismo tanto en la instalación hidráulica como en la instalación sanitaria. Vamos a disipar energía, vamos a perder nuestra energía aquí. En el caso de una instalación hidráulica, necesitamos poner una válvula unidireccional a la que generalmente le dicen jarro de aire. Su función es tener un espacio en el cual el agua va a llegar, va a golpear, va a comprimir un gas y va a disipar la energía y luego regresa a la normalidad. El problema de un jarro de aire suele ser que con el paso del tiempo el aire se va disolviendo en el agua. Y en ese caso tienen que darle mantenimiento y mucha gente no sabe que le tiene que dar mantenimiento a su jarro de aire. Y otras veces usan un jarro de aire abierto, una chimenea de ventilación. Y en ese caso pueden no disipar por completo el efecto Ariete. De hecho, sí va a disiparlo, pero se va a tardar más tiempo. Hay que tener cuidado con la forma y dónde lo hacemos. Si alguna vez ustedes están cerca de su calentador, que es con donde generalmente van a encontrar un jarro de aire, y escuchan un golpe, ese golpe es que ya no hay aire en el jarro. Y tienen que abrirlo para que pase otra vez aire y pueda seguir funcionando el efecto de disipación. En los puntos donde vamos a tener grandes descargas de agua, por ejemplo, excusados, que van a ser descargas rápidas y fuertes, tenemos que reforzar el tubo, porque vamos a tener un golpe de aire fuerte. Ojo, esto no significa que vamos a reforzar el tubo donde estamos instalando el excusado. Vamos a reforzar el punto donde conectamos el tubo con otro tubo. Ese es el que tiene que tener el refuerzo, porque es a donde va a llegar el golpe. Llega una descarga y luego va a pasar un tubo vertical, el agua va a seguir tratando de irse en horizontal. Va a golpear con toda su fuerza, va a perder fuerza y va a empezar a ganar gravedad. Llega al piso y en el piso otra vez golpe. ¿Y dónde son los puntos? Donde es más común que tengamos nosotros fisuras en la pared, donde se conectan los sanitarios y donde se conecta la descarga a la tarjeta. Son los más conflictivos. Y por eso es de esos puntos suele ponerse un registro, para que sea el registro el que disipe toda la fuerza y que de todos modos nosotros le podamos dar mantenimiento. Y mucha gente en nuestro gremio no pone registros, porque poner un registro implica hacer un trabajo y todo el mundo lo quiere barato. Lo barato sale caro. Sí, pongan registros. No es necesario que pongan registros en toda la instalación, solo donde ustedes sepan que puede haber un problema. Y si no necesitan poner un registro y basta con poner un tubo más grueso para el refuerzo, nada más pongan el tubo más grueso y ya. No va a pasar nada. Muchos de los problemas que van a tener ustedes van a ser en descargas enteramente verticales. Si los baños están colocados uno sobre el otro en un edificio de varios pisos, quien va a sufrir el golpe de ariete es el piso de hasta abajo. Y en ese caso hay una solución. En vez de poner su tubo vertical, pónganlo inclinado. Y en la parte de abajo, no le pongan ángulo recto, pónganlo en curva, para que alcance a disipar energía. Listo. No van a tener problema. En caso de duda,
Consulten a un ingeniero mecánico eléctrico o a un ingeniero hidráulico. Encuentran muchos en Google. Algunos hasta gratis les van a decir, ah, sí, haces esto. Y ya. Toda la instalación nosotros la tenemos que poner en un plano. Y para que sepamos dónde va cada cosa en el plano, ponemos símbolos. Estos símbolos vienen normados. Hay una norma oficial mexicana para la simbología de instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, instalaciones de gas, instalaciones eléctricas. La mayor parte de los símbolos ya vienen en AutoCAD. Así que excusa para no ponerlos no tienen. Y generalmente van a utilizar ustedes diagramas unifilares. Voy a trabajar con estos diagramas cuando estemos en electricidad la próxima clase. Pero un diagrama unifilar lo único que significa es que vamos a tener un solo hilo diciendo por dónde va cada cosa, en vez de dibujar toda la forma del tubo. Eso lo vamos a dejar para el plano de detalles. Y así es muy fácil que ustedes puedan entregar una copia del plano de instalaciones cuando entreguen la obra. Que muchas veces el propietario va a decir, ah, sí, muy bonito, lo va a guardar en una carpeta y se lo van a comer los ratones, ese ya no es nuestro problema. Ustedes lo entregan. Vuelvo a decir, ya lo había dicho, pero lo vuelvo a decir, no hagan demolición. Pongan sus instalaciones antes de terminar los terminados y la albañilería. Las conexiones se pueden realizar después. Es importante que cuando ustedes hagan un trabajo de instalación sanitaria y de gas, ustedes hagan prueba de estanqueidad. Presuricen la instalación y vean si se mantiene la presión. Si no se mantiene, hay una fuga y creo que es preferible que no se haya puesto el enjarre para saber por dónde está goteando. Y lo mismo va a pasar con el gas. Háganle prueba de presión. Si cae la presión en algún punto, se va a notar. Y háganlo antes de haber puesto un enjarre. Y todavía, pro tip adicional. La instalación de gas traten de sacarla el mayor tiempo posible. No la dejen metida en una pared, porque es probable que se vaya a corroer con el tiempo. El gas licuado y el gas natural son corrosivos. Vamos a realizar nosotros descargas en una atarjea comunitaria. Nuestra descarga se llama albañal. El albañal es como el albañil, pero lleva una A en lugar de una I. Básicamente, lo que nosotros vamos a hacer es localizar nuestra toma de descarga domiciliaria, o sea, el colector exterior, y vamos a partirlo para poder empalmar encima nuestra descarga. Y vamos a sellar esa descarga. Generalmente su sistema de agua potable y alcantarillado les va a indicar dónde se encuentra su descarga y a qué profundidad está. Ustedes van a disfrutar de la ventaja de que la mayor parte de las tomas de descarga domiciliaria están relativamente cerca de la banqueta y están a una distancia lo bastante profunda como para que siempre vayan a tener una buena pendiente. Y a mí me pasó que algunas que están bastante profundo, en una de las zonas en las que hicimos una pequeña bodeguita, teníamos una descarga domiciliaria a 4 metros de profundidad. No, hombre, no sabíamos hasta dónde estaba la desgraciada. Y en cambio, en una de las primeras casas en las que yo estuve viviendo solo,
la descarga estaba a 1 metro por abajo del nivel de la banqueta. Pues fue facilísimo encontrarla. El gran problema fue que la cimentación era de 1.25, así que tuvimos que hacerle un céspol. Pero, hey, funcionaba. Normalmente, la profundidad mínima con la que lo hacen todos los sistemas de agua potable alcantarillado es de 60 centímetros. De 60 centímetros para abajo. Generalmente van a tener un diámetro de 12 pulgadas, 30 centímetros. Y esas se van a conectar a colectores principales. Por eso suelen estar cerca de la banqueta, porque debajo de la banqueta no van a pasar vehículos y no los van a fracturar. Y vamos a tener una pendiente mínima del 2%. Algunas veces van a tener una pendiente mayor y algunas veces van a tener una pendiente elevadísima, sobre todo si están construyendo en cerro. Pero garantizado siempre una pendiente del 2%. Si es necesario, necesitan colocar ustedes una silla o un slant, que así se llama, y un codo de 45 grados para encontrar la manera ideal de conectar su descarga domiciliaria con la tarjeta sin que se genere el golpe de ariete, porque no podemos fracturar el drenaje de la ciudad. El codo de 45 grados lo que va a hacer es desviarnos completamente el golpe de ariete y va a hacer que la descarga no tenga problema. Y por supuesto, el codo debe ir en la misma dirección en la que está la pendiente general del drenaje. Ustedes van a poder verlo cuando lo abran, hacia dónde va la pendiente del drenaje. Esto lo van a poder ver en el capítulo 3 de alcantarillado sanitario del CIAPA. Este link está vivo, se los voy a subir a la presentación. Y la conexión general está en el libro 20 de la CONAGRA para instalaciones mayores. Les recomiendo que ustedes los descarguen y lo tengan siempre como referencia. Son archivos relativamente chiquitos. Como cada vivienda tiene que tener su descarga y su albañal, lo que tenemos que hacer es protegerlo contra cualquier posible descarga de ariete. Y generalmente lo hacemos encamisando un tubo de polietileno en un tubo de concreto. Y con eso funciona. El polietileno va a absorber el golpe de ariete y el concreto va a mantener la forma de la estructura. El polietileno también es completamente impermeable, el concreto no, aunque es bastante impermeable, el concreto deja totalmente pasar agua. El polietileno no. Lo que vamos a hacer es una mezcla de arena y cemento para proteger esto. Es un suelo cemento, que generalmente le vamos a poner un 4% de cemento en peso. Y con eso solucionamos el problema de nuestra chatarra. Nos queda trabajar con las instalaciones de gas, pero básicamente, si ya pudimos trabajar con las instalaciones de agua, las de gas son pan comido, primero que nada porque son menores. Segundo, porque es un gas y el gas es compresible y por tanto no vamos a tener mayor problema que las fugas. Habitualmente en México utilizamos gas licuado de petróleo, ya sea en tanque estacionario, ya sea en cilindro de 20 o de 30 kilos, o gas natural. Y en el caso del gas natural, la instalación viene por parte de la empresa distribuidora de gas natural a toma domiciliaria, como si fuera una toma de agua. El gas que tengas disponible.
Con los dos. El gran problema es que cuando lo tienes en cilindros, no puedes controlar el peso del cilindro. Aunque dices, son 30 kilos, sí, pero también tienes que tomar en cuenta el peso del metal del cilindro. Y no tienes una báscula arbitral para decir, ¡ah, me estás robando! Y además, pasar, o sea, si tienes un cilindro que está completamente vacío, tienes un cilindro completamente lleno, los conecto con una manguera, abro las dos válvulas, van a igualar la presión, cierro las dos válvulas, desconecto la manguera. En vez de tener uno de 30 y uno de 0, tengo dos de 15. No lo puedo controlar, pero en la práctica tú ya puedes saber quién es el proveedor de gas de confianza o no. O sea, sí se presenta problema y lo mejor es literalmente tratar de levantar tu cilindro para ver cuánto pesa. Si está muy pesado, está lleno. En el caso de los tanques estacionarios, nosotros sí podemos controlar la cantidad de gas que se está recibiendo. De hecho, hay hasta medidores Wi-Fi. Para que tú reemplaces el medidor que está arriba, porque el medidor de un cilindro de gas es magnético. No entra al tanque, porque necesita ser enteramente estanque. El medidor Wi-Fi replica exactamente la otra función y simplemente lo puedes ver desde tu celular. En realidad no debería ser Wi-Fi, es Bluetooth. Digámosle que es Wi-Fi. Y detecta la cantidad de kilos que te sirvieron. Cuando tú tienes instalaciones de tanques estacionarios, generalmente vas a tener una gran distancia entre el punto en el que vas a utilizar el gas y el punto desde donde lo estás sirviendo. Ojo con eso, porque los tubos tienen que ir protegidos. Antes se utilizaba tubo de acero galvanizado. Ahora ya se tiene la modita de ponerle cobre y de ponerle cobre protegido por polietileno. Simplemente por protección. Algunos desarmados meten el tubo de gas por la pared. Yo no recomiendo eso, por simple protección. Si tú tienes una instalación de gas natural, vas a tener medidores. El gas va a provenir desde el proveedor, literal, de gas natural. Y vas a tener un medidor para tu toma domiciliaria, como tienes la toma del agua o tienes el medidor de la CFE. Si no hay gas en toda la cuadra, tú tampoco vas a tener gas. Y no vas a poder almacenar gas. La ventaja, entre comillas, es que el gas natural suele ser mucho más barato que el gas LP, pero el gas natural suele venir a menor presión que el gas LP. Una pregunta, ¿cuál es mejor? El que te llegue. Si tú tienes una toma de gas, no te vas a preocupar porque vengan a cargarte los cilindreros, ni porque venga el tanque enorme. Algunas veces los tanques de multigas y similares fuga, huele. Bueno, las acometidas de gas natural no las instalamos nosotros. Las instalan las empresas caseras. Y nosotros no controlamos en qué punto vamos a encontrar los medidores. Porque tienen que ir en zonas de fácil acceso, porque después de todo nos van a cobrar y necesitan venir a tomar la lectura. Pero una vez que pasa el medidor, nosotros tenemos la capacidad de conectarlo a donde se nos antoje. Porque después de todo va a ser nuestra toma y es nuestro gas porque ya lo estamos pagando. El gas es peligroso. Primero, por el riesgo de explosión. Segundo, por el riesgo de asfixia. El gas no huele. Necesitamos agregarle un componente, tetrafluorohexano se llama, si mal no recuerdo, que apesta. Y el tetrafluorohexano suele ser tan apestoso que cuando alguien
está llevando un solo cilindro de gas para aromatizar una planta, para aromatizar todo el gas que va a servir una planta, y por alguna razón lo abre poquito, ese gas va a contaminar toda la colonia por todo el día. Una molécula la puede detectar el ser humano. Esa cosa apesta. No es una gran cantidad la que lleva el cilindro, pero por eso apesta. Apesta tanto que sirve para saber dónde tenemos una fogata. Por eso es necesario que tengamos una buena ventilación. No importa si tenemos cilindros de 30 kilos, de 20 kilos, de 10 kilos, de 5 kilos, si tenemos tanques estacionarios, si tenemos instalación de gas natural, necesitamos buena ventilación por el riesgo de explosión. Pero la buena ventilación oculta si hay o no hay fugas de gas, porque está yéndose con el aire fresco. Así que tenemos que hacer, por eso tenemos que hacer las pruebas de estanqueidad, para saber si no tenemos fuga. Nunca vayan a instalar un tanque estacionario en el interior. Nunca, jamás. Es un enorme riesgo. No significa que no puedan instalar su tanque en un patio, en un departamento. Lo que significa es que no lo van a instalar dentro de la cocina. Déjenlo en una zona que tenga buena ventilación. Y de preferencia, tanque estacionario en la azotea. Es conveniente colocarle una superficie de apoyo. El tanque sube y baja mucho de peso. Va a fracturar la losa de techo. Es una carga viva. Generalmente vamos a utilizar tubería de cobre, soldada y estanca. Ya no se recomienda usar tubos de acero galvanizado, pero pueden utilizar tubos de acero galvanizado y pueden utilizar tubos recubiertos de PVC para que sea más fácil de instalar. En cualquier caso, prueba de estanqueidad. Que no salga nada de gas, absolutamente nada. Es intolerable perder 1 centímetro cúbico por día. Nada es nada. En cualquier caso, entre la fuente de gas y la instalación de consumo, digamos, la estufa o el calentador, ustedes deben tener un regulador. Hay varios tipos de reguladores. Generalmente, en el caso de los cilindros de 30 kilos, pueden utilizar un regulador con selector para 2 cilindros. Cuando se acaba un cilindro, se mueve una manivela y funciona el otro cilindro y se puede desconectar el primero. Ya. Las mangueras suelen ser de cobre flexible, de polietileno de alta resistencia con acero o de polietileno de alta resistencia con cobre. Si ustedes usan mangueritas, verifiquen siempre que no estén en ángulo recto. Tiene que tener curvita y que no estén picadas. Es más fácil ver en estas mangueras si está o no está picado. Normalmente no deberían utilizar cinta teflón entre el cilindro y el regulador. Sí pueden usar entre el regulador y el resto de la alimentación, pero se supone que no deberían utilizarlos. ¿Por qué? Porque la cinta teflón enmascara las fugas. Si van a usar cinta teflón, utilicen la más resistente. Hay una cinta teflón blanca y una cinta teflón naranja. La naranja generalmente es más resistente. Y nada más usen una vuelta. 2, enmascara fugas. 3, ya no entra.
una solamente. Y donde ustedes puedan, pongan válvulas de paso. Simplemente para evitar un posible regreso de una flama en caso de emergencia. La longitud del conductor tiene que ser mínima, tiene que ser estanca, pruébenla con agua con jabón. Y aunque utilicen tubería de polipropileno con malla de acero, este es el último recurso. Traten de usar cobre flexible, que no se les vaya a romper el cobre. No usen mucha fuerza, no lo doblen mucho. Si es necesario, pongan algo para hacer una curva. Un bote de coca de los grandes, una lata de aluminio, algo que no haga un ángulo recto. Siempre garanticen una ventilación adecuada y solo usen una fuente de gas a la vez. Y si ustedes van a usar un calentador solar, no es necesario que tengan un calentador de paso. Pero si tienen un calentador de paso, manténganlo apagado y con el gas cerrado. O manténganlo apagado y pónganle una válvula de paso para que solo cuando vayan a utilizarlo reciba gas. Y listo. Vamos. Nos vemos en la próxima clase. Les voy a subir la presentación a la brevedad posible, a ver si alcanzo ahorita antes de carreteras. Y nos vemos la siguiente clase.